El hombre celestial del hermano Yun. Capítulo 20. El camino a la unidad. Durante el tiempo especial de capacitación por toda China, en 1992 y 1993, disfrutamos de maravillosos y fructíferos tiempos con el Señor. Cuando Dios nos bendice, el diablo está siempre activo, haciendo todo lo posible para detener el avance del reino de Dios. Satanás trató de extinguir el fuego del Señor mediante la persecución y las dificultades. Pero Dios derramaba sin cesar su aceite en nuestras lámparas, haciendo que nuestras llamas fueran cada vez mayores y brillantes. Al principio de 1994, Dios comenzó a mostrarme que las diferentes asociaciones de casas e iglesias debían unirse antes de que Él derramara en verdad su poder en China. En el transcurso de los años 1970, solo había un movimiento de casas e iglesias en China. No había asociaciones ni organizaciones. Solo grupos de creyentes apasionados que se reunían para adorar a Dios y estudiar su palabra. Todos los líderes se conocían unos a otros. Dios los había unido durante tiempos de dificultades. Habían aprendido a tener compañerismo cristiano y a confiar los unos en los otros mientras estaban encadenados en las prisiones. Después de salir en libertad, trabajaron juntos por el avance del Evangelio. En esos primeros días estábamos unidos de verdad. El sufrimiento había derribado todas las barreras denominacionales de la Iglesia en China. Cuando las fronteras de China comenzaron a abrirse a principios de los años de 1980, muchos cristianos extranjeros querían saber cómo podían ayudar a la iglesia en China. Lo primero que hicieron fue pasar Biblias de contrabando desde Hong Kong. Estos regalos los apreciamos muchísimo y los necesitábamos con urgencia. Una vez tomé un tren con varios líderes de casas e iglesias hacia la ciudad de Guangzhou, en el sur, a fin de recibir Biblias de nuestros amigos occidentales. Después de un día o dos de compañerismo cristiano, nos montamos de nuevo en el tren para regresar a casa con nuestro precioso cargamento. Nos sentíamos felices y llenos de amor los unos por los otros. Sin embargo, después de unos años, estas mismas organizaciones empezaron a poner otros libros dentro de sus cajas de Biblias. Estos libros eran sobre una teología de una denominación en particular o enseñanza que se enfocaba en ciertos aspectos de la palabra de Dios. Esto, creo yo, fue lo que comenzó la desunión entre muchas de las casas e iglesias de China. Estos folletos nos decían que debíamos adorar en cierta forma determinada, o que debíamos hablar en lenguas para ser un verdadero creyente, o que podíamos ser salvos solo si nos bautizaban en el nombre de Jesús, en lugar de hacerlo en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Otras enseñanzas se enfocaban en una fe extrema, incluso otras debatían a favor o en contra del papel de la mujer en la iglesia. Leímos todos estos folletos y pronto estábamos confundidos. Las iglesias empezaron a dividirse en grupos que creían una cosa en contra de grupos que creían otra cosa. En vez de hablar solo acerca de Jesús, también empezamos a hablar en contra de otros creyentes que no se ajustaban a nuestros puntos de vista. Pasado un tiempo, nuestros amigos extranjeros empezaron a darnos aún más cosas. Nos dieron dinero, cámaras y otras cosas que consideraban necesarias para ayudarnos a servir al Señor con más eficiencia. Recuerdo con claridad cómo esto causó división entre los líderes.
En nuestros pecaminosos corazones preguntábamos, ¿quién recibió más libros? ¿O por qué a aquel hermano le dieron más dinero que a mí? Fue un verdadero caos. En solo un año o dos, las casas e iglesias en China se habían dividido en 10 o 12 fragmentos. Así es que llegaron a existir tantas asociaciones diferentes de casas e iglesias. Era fácil para las casas e iglesias dividirse. A veces alguien de fuera nos visitaba y pasaba un poco de tiempo con líderes de segundo o tercer nivel. Les daban dinero para apoyar, entre comillas, la obra y sus tarjetas personales de contacto. En muy poco tiempo se podía establecer otro nuevo movimiento. En su celo por ayudar, nuestros hermanos extranjeros causaban en realidad división y debilitamiento en las casas e iglesias. Puedo declarar en favor de ellos que muestran celo por Dios, pero su celo no se basa en el conocimiento, como dijo Pablo en Romanos 10:2. No me refiero a que los únicos culpables fueran nuestros hermanos extranjeros. Nuestros propios corazones también estaban en el error y sucumbimos con facilidad a la tentación. Tampoco digo que no necesitemos ni deseemos la ayuda de los cristianos alrededor del mundo. La necesitamos y la queremos. Tenemos tremendas necesidades y oramos para que Dios provea de la forma que decida, incluyendo a los hermanos cristianos extranjeros. No obstante, el motivo para dar y recibir debe ser puro. Y estas ofrendas solo se deben dar a través del liderazgo establecido y existente en la Iglesia, a fin de que los líderes más jóvenes no se vean tentados a usar estos donativos para usurpar la autoridad de los líderes que están por encima de ellos. Los líderes ya no podrán caminar juntos en unidad delante del Señor. Sentíamos que hacer esto implicaba comprometer nuestras nuevas creencias. Esta situación empeoró cada vez más a lo largo de 15 años, hasta el punto de que algunas asociaciones de casas e iglesias creían que eran los únicos que poseían la verdad y empezaron a menospreciar a los otros grupos y a verlos como sectas que tenían que evitar a toda costa. Los líderes ya no se hablaban ni se amaban unos a otros. Mientras viajábamos alrededor de China, nos reuníamos con creyentes de muchos grupos diferentes y asociaciones, y notamos un descontrolado espíritu de denominaciones. El Señor puso en mi corazón la carga de buscar la unidad entre las casas e iglesias. Así que comencé a buscar líderes con ideas y actitudes semejantes que tuvieran la misma visión. Me reuní con Zhang Rongliang, el líder de una de las asociaciones más numerosas. Zhang era el hermano con el que me había escondido toda una noche junto a un estanque helado hacía muchos años, cuando nos enfrentamos a una ola de persecución que amenazaba con barrernos a todos. Era también el hermano que me dio una bufanda la noche que me arrestaron y enviaron a prisión en 1983. Cuando le hablé de mi visión para la unidad, se echó a reír. Dijo, eso es imposible. Los diferentes grupos que quieres que se reúnan son solo sectas. No tendremos nada que hacer con ellos. Me sentí tan enojado que quería darle un puñetazo, pero sabía que otros líderes habían herido a Zhang hasta lo más profundo. En años pasados, Zhang había respetado mucho al hermano Zhu, el líder de la asociación de casas e iglesias llamada Nacidos de Nuevo. Un día, Zhang se enteró que el hermano Zhu dirigía unas reuniones en un pueblo a 20 kilómetros de distancia. Puesto que no había visto al hermano Zhu por varios años, Zhang decidió montarse en su bicicleta para ir a verle y hablar con él.
Cuando Sang llegó a la entrada del pueblo, los colaboradores del hermano Tzu, que estaban allí para cuidar de que no hubiera dificultades, pararon a Sang y se negaron a dejarle pasar. No conocían al hermano Sang. En su celo, se negaron a ir y verificar con Tzu y le ordenaron a Sang que se marchara. La verdad es que si le hubieran informado al hermano Tzu que Sang estaba afuera, hubiera salido y le hubiera abrazado con gran cariño. A causa de muchos lamentables incidentes y malentendidos como este, la desconfianza y la amargura aparecieron de repente en los corazones de varios líderes y de las casas e iglesias, unos en contra de otros. También viajé a las ciudades de Shanghái y Guangzhou, al este, donde me reuní con algunos ancianos líderes de la iglesia. No fueron capaces de aceptar mi visión para la unidad. Me dijeron que no había manera de que fueran a trabajar alguna vez con los otros grupos. Salí de allí muy desalentado y entristecido. Me sentí a punto de rendirme. La visión para la unidad parecía algo imposible. Pero el Espíritu Santo me dijo: no llores. Tú no eres el primero que escogí para crear esta unidad entre mi pueblo. Llamé a otros, pero no perseveraron en la visión. Me volví a consagrar a Dios y a la visión que me había dado. Dios me consoló y animó con las palabras de Mateo 19 al 26. Para los hombres es imposible, mas para Dios todo es posible. El primer gran avance vino cuando me reuní con el hermano Tzu y su hermana Débora en 1994. Les hablé de la visión para la iglesia china de llevar el evangelio fuera de China como misioneros, pero les dije que eso nunca sucedería mientras que las casas e iglesias permanecieran divididas y llenas de odio unas contra otras. El siervo de Dios, el hermano Tzu, me dijo: a partir de hoy viviremos para la misma visión. Nos amaremos el uno al otro como Jonatán y David. El hermano Tzu y su grupo fueron los primeros en unirse al movimiento de la unidad. Hicimos arreglos con el hermano Zhang Rongliang y con los líderes de su iglesia Fengcheng para que reunieran con nosotros. Este era un gran paso de avance debido a la tensión que había existido entre este grupo y el grupo del hermano Tzu por muchos años. El día antes que el hermano Zhang llegara, tuvimos un tiempo de oración. El hermano Fan dijo: hermano Tzu, creo que el Señor me ha dado una palabra para usted, pero no estoy seguro de que pueda aceptarla. Siento que cuando el hermano Zhang Rongliang y sus líderes lleguen, no debiera sentarse con ellos y ponerse a hablar al instante. Siguió diciendo: ni aún debiera orar con ellos al principio. Cuando lleguen, debería ponerse enseguida de rodillas y lavarles los pies uno a uno. El hermano Tzu, que dirige a millones de creyentes en toda China, respondió de inmediato: acepto esto como una palabra del Señor. De seguro que les lavaré los pies. Al día siguiente llegaron el hermano Zhang Rongliang y sus colaboradores. Cada uno nos saludamos los unos a los otros y nos sentamos para comer. Entonces todos empezaron a hablar. Durante 13 años no había habido contacto entre los dos grupos y cada parte tenía y sentía que tenía la razón y que los del otro grupo eran, en el mejor de los casos, creyentes que se habían apartado del camino angosto y que habían adoptado creencias peligrosas. La atmósfera se deterioró hasta que llegó a aparecer una reunión de negocios, con todos hablando a la vez de asuntos diferentes.
Muchas viejas heridas reaparecieron y era cada vez más aparente que los dos grupos estaban tan separados como siempre. Parecía que el hermano Tsu había perdido su oportunidad de lavarle los pies a los hermanos. De repente, Sang se dio una palmada en su rodilla y anunció: «Toda esta conversación es una pérdida de tiempo. Vamos a orar y luego nos despediremos». El hermano Fan presionó al hermano Tsu y le dijo: «Rápido, consiga agua y haga lo que el Señor le instruyó que hiciera». Sang estaba orando con sus ojos cerrados cuando Tsu se arrodilló ante él y empezó a quitarle con suavidad los zapatos y calcetines. Sang abrió los ojos y quedó asombrado. No podía creer que el gran Tsu Yongse, el líder del movimiento más numeroso de las casas e iglesias de China, se arrodillaría ante él y le lavaría los pies. Sang empezó a llorar y echó sus brazos alrededor del hermano Tsu en un cálido abrazo. Entonces Deborah Tsu trajo un cubo de agua tibia y empezó a lavarles los pies a la colaboradora de Sang, la hermana Ding. Las dos mujeres se arrodillaron en el suelo, se abrazaron y lloraron. Desaparecieron 13 años de rumores, de amargura y de celos. Todos en ese lugar buscaron la misericordia y el perdón divinos. Se hicieron muchas confesiones de pecados de unos líderes a otros. Fue un momento poderoso y conmovedor. Las lágrimas corrieron a raudales en el piso de ese bendito lugar. Cantamos juntos. Cuando el sol empieza a ponerse, nuestros corazones anhelan llegar a casa. Somos una familia para siempre. Dejamos la familia cuando éramos jóvenes y nos lanzamos por nuestros propios caminos. Cada uno de nosotros ha sufrido solo, así que ahora podemos entender el dolor unos de otros. Debiéramos aceptarnos como hermanos unos a otros, caminando juntos por la senda del Evangelio. Todos los arroyos y ríos al fin se unen al océano. Somos una familia para siempre. Esas dos grandes asociaciones de casas e iglesias se comprometieron a trabajar juntas, siempre que fuera posible, a partir de ese momento. El amor de Dios conquistó nuestros corazones. El Señor puso en el corazón del hermano Tsu un gran deseo de reunirse también con otros líderes del movimiento de las casas e iglesias. Juntos visitamos a muchos más líderes de otros grupos, a todos los líderes que no estaban dispuestos a relacionarse con el movimiento de la Iglesia Patriótica de las Tres Autonomías. Les preguntamos si querían vincularse con el movimiento de la unidad, el que llamamos el compañerismo Sinim. Nosotros creemos que el Sinim, que se menciona en Isaías 49:12, se refiere a China, como dice el versículo: «He aquí, estos vendrán de lejos, y he aquí, estos del norte y del occidente, y estos de la tierra de Sinim». Oramos por ellos y les hablamos de la visión de la unidad. Poco a poco, el Señor nos fue abriendo puertas y estos líderes empezaron a ver la importancia de estar unidos por el amor del Señor. Para comienzos de 1996, muchos de los principales líderes estaban de acuerdo en la unificación, pero los líderes de segundo y tercer nivel, en especial los hermanos más jóvenes, todavía no podían aceptarse por completo unos a otros. No estaban dispuestos a abandonar sus propios métodos. Hice un pacto con Dios por el bien de la unidad entre las iglesias en China. Le dije: «Señor, a partir de hoy no voy a comer huevos ni carne hasta que los líderes acepten de verdad los unos a los otros». Un día, en una reunión de líderes, un hermano se dio cuenta de que no comía huevos ni carne. Me preguntó el por qué. Se lo dije y enseguida se paró e hizo este anuncio:
A partir de este momento, yo tampoco voy a comer huevos ni carne hasta que el movimiento de las casas e iglesias esté unificado. En octubre de 1996, se eligieron 5 hombres para que fueran los primeros ancianos del compañerismo Sinim. Se trataban de los hermanos Tzu Yongse, al que eligieron presidente Zhang Ronglian, Wang Xingkai, Zheng Yiping y yo. Cada hombre representaba una asociación diferente de casas e iglesias. En noviembre de 1996, los líderes de las 5 asociaciones nos reunimos en Shanghai para nuestra primera reunión oficial Sinim. Dios de nuevo se movió entre nosotros de una forma renovadora y poderosa, derribando barreras. Algunos líderes confesaron que habían mantenido en el corazón malos sentimientos en contra de los otros grupos por muchos años. Se arrepintieron delante de Dios y pidieron perdón a los presentes. El hermano Tzu se levantó y dijo: no queremos seguir nuestras propias doctrinas favoritas por más tiempo. Queremos aprender de las cosas buenas de unos y otros y cambiar a las maneras que Dios nos indique con el fin de fortalecernos y acercarnos a Jesús. Aunque no se superaron todas las diferencias, los líderes tuvieron por primera vez la oportunidad de conocerse mejor unos a otros y ver que tenían más cosas en común que razones para permanecer separados. También descubrieron que sus diferencias teológicas se centraban en asuntos que no eran esenciales para la fe. Cada grupo escuchó con claridad cómo Dios obraba de manera maravillosa entre los otros grupos representados en la reunión y dieron gloria a Dios. Decidimos darnos la oportunidad de hablar en las iglesias de los demás y compartir las Biblias y los recursos entre nosotros, a fin de que no resultara que 1 o 2 grupos fueran los más beneficiados de las ayudas de los cristianos de otros países, mientras que los demás se quedaban sin nada. En el segundo día, todos los líderes tomamos juntos la cena del Señor. Es probable que fuera la primera vez en más de 50 años que los líderes responsables de la iglesia en China tomaran la cena del Señor unidos. El movimiento de la unidad continúa hasta hoy. Aunque en el año 2002 los líderes decidieron retirar del nombre la palabra Sinim y solo reunirse como hermanos en Cristo, sin nombre oficial. En este tiempo se unieron al movimiento otras asociaciones más de iglesias. En una reunión especial en enero del 2000, los líderes estimaron por primera el número de los creyentes en sus asociaciones. El total combinado era de 58 millones.